Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Una nueva jornada de Sin Saco Fiscal aquí en el canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata en este día martes 3 de agosto del 2021. Doctor Jorge Adal, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Muy bien y muy contento hoy, un día muy especial. Guillermo Sí, fue papá, así que, claro, por segunda vez, con lo cual por eso está ausente, exacto, porque está mimando a la mamá del sí señor, recién nacido Bruno. exactamente. Bruno es Así que el bueno, papá. el equipo completo le da un abrazo muy grande y ya lo estuvimos Sí saludando. señor. No ayudaremos a comprar pañales, pero sí colaboraremos con algunos baberos. Es lo que nos comprometemos. Bueno, Está bien. doctor, Vamos, la porque, ausencia de Guillermo Gert no nos va a prohibir hoy tener dos grandes invitados y vamos a una temática bastante interesante. Y empecemos entonces con el aumento de montos para identificación del comprador de parte de la AFIP. claro, uno no se da cuenta porque va al supermercado y de pronto te piden el documento de identidad. Y claro, esas facturas van a la FIP y la FIP llega un momento que tiene información de todo lo que consumiste. ¿Por qué? Porque, bueno, eso se graduó desde la resolución 1415 hace muchos años, de acuerdo a montos. O sea, para aquellos montos que no cumplen con los requisitos de la ley, eh, tarjeta de crédito, de débito o cheque, o transferencia, los datos que tenés que pedir son arriba de 26.228 pesos. Ahí tenés que entrar a pedir documento de identidad, nombre, apellido, cómo se llama, y te colocan todos los datos y el quit, por lo menos. Y en el caso que no es con ese tipo de, llamémosle, las vías de pago normales, es de 13.114 pesos que, por ejemplo, he contado. Así que a partir del 1 de julio, esto se cambia 2 veces por año, a partir del 1 de julio ya estamos acostumbrados a que cuando te piden el documento de identidad, más de uno le da el número de teléfono, ¿no? Porque para Si que tienes no fiche. ese es el problema de las tarjetas de supermercados, que Claro, la gente usa y resulta que están cargados todos los datos nuestros en esa tarjeta, con lo cual exacto, vos le das la tarjetita, la pasan y ya tienen todos estos datos para informarle a la FIP que te acabas de comprar rollo de bien, papel higiénico. exactamente. Dato Ok, clave para la FIP. claro. Pero por lo menos es un dato importante. Está nuestro invitado, si querés pasamos el punto 2 Vale, después. vamos, ¿Sí? perfectamente. Y lo hacemos Presentémoslo, entrar. démosle la entrada y presentemos a nuestro invitado, que es un reconocidísimo hombre del sector fiscal. Sí, señor, un gusto. Lo tenemos ahí, estamos esperando que habilite su cámara y su micrófono. Exactamente. Es algo que tiene que hacer el propio invitado, que no sé si nos está escuchando. Hola, Ahí está prendido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿cómo tal? está? ¿Cómo le va, caballero? Le voy a pedir que ante todo que saque tanto aire que tiene, así la gente lo ve mejor. Ahí, perfecto, modificando. Perfecto, muchísimas gracias. Para la foto Jorge, está haciendo. cuéntenos quién es nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado de hoy es un lujo, Horacio Castañola, exdirector, funcionario de la AFIP, de la DGI durante muchos años y llegó a ser director de la AFIP en 2 oportunidades. Es un funcionario de carrera, no es del área, como dicen en la casa, no es ni de fisca ni de otra área, sino que es de estructura. Y para mí va a ser un placer hablar con él para preguntarle, porque lo conoce muy bien, cómo es el sistema de organización de un organismo de recaudación. Los dejo charlando entonces. Bueno, muchas gracias. ¿Qué Bueno, tal? en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. Uno le dedicó toda la vida a este tipo de actividad, o yo le digo el boliche, ¿no? Yo la Sí, dejé y le digo el boliche. exacto. Y realmente, en principio, las administraciones tributarias son todas muy parecidas, o sea, pueden cambiar la escala, puede cambiar la magnitud, puede cambiar la cantidad de gente que tiene, pero los problemas son los mismos en todos lados, o sea, son los mismos en los países pequeños, son los mismos en una dirección de rentas, son los mismos en África que en Estados Unidos o en Canadá.
Lo que quiero decir es que hay una lógica en una administración tributaria que básicamente tiene un proceso que se inicia en lo que se llama la función de registro, identificar a quiénes son los sujetos obligados de acuerdo al sistema legal vigente. Esa función de registro lo que le permite a la administración es de alguna manera conocer ese universo de responsables que tiene. Es esencial, es básica, hace 30, 40 años lo miramos ahora y era mecanismos antidiluvianos, pero Claro, y claro. seguramente dentro de 20 años lo que Van a estamos hacerlo. haciendo hoy Sí. también lo van a ver de la misma manera. Vuelvo a poner el foco entonces en esa función esencial que es el registrar el universo de contribuyentes. Y después viene todo el proceso de vuelco de información. O sea, las administraciones tributarias son en esencia un sistema de información. Reglados por las normas, por las leyes de procedimiento, por los códigos tributarios, por la especificidad de cada una de las leyes que tiene que administrar. Pero en realidad, la administración tributaria es un sistema de información por lo cual se alimenta de datos. Se alimenta de datos o dados por los contribuyentes o dados por los informantes, y hace unos cuantos años empezamos a aprender, los que estamos en las administraciones tributarias, a la necesidad de conocer el contexto. O sea, no ser un sistema cerrado, sino ser un sistema abierto. Entender claramente que el contexto determina mucho el tipo de actividades que uno puede hacer en una administración tributaria. ¿Qué te referís con contexto? El contexto es conocer la situación. No es lo mismo cobrar impuestos en países de alto cumplimiento, con culturas tributarias sólidas, Claro, claro. que en países de elevado incumplimiento. Porque las estrategias cambian, las estrategias de control y las estrategias de servicio cambian en función de ese contexto en el cual la administración tributaria actúa. Con lo cual, no se puede estar copiando lo que hacen otros países. Los instrumentos son los mismos, los procesos son los mismos, pero las estrategias tienen que ser ad hoc, tienen que adaptarse a la realidad subyacente en cada situación. Pero volviendo un poco... Sí, perdón. Sí, no, dale, sí. Quiero hacerte una síntesis de los procesos. Entonces está el proceso de identificación, el proceso de ingreso de data, que es lo que llamamos el proceso de recaudación, o sea, donde a través de algún soporte, que antes era papel, ahora es vía internet, y al futuro será holísticamente, no tengo idea, pero lo que quiero decir es, entran datos, el contribuyente le cuenta al fisco sus características, sus obligaciones, las ventas, los ingresos, etc. Y por otro lado, hay ese mecanismo de autodeclaración proviene de las propias limitaciones que tiene el fisco. Si el fisco tuviera toda la información relevante, te facturaría el impuesto y listo. Como ¿Hoy no pasa lo puede hacer? En algunos casos se está haciendo, en seguridad social se puede hacer, en algunos impuestos, en los países escandinavos hace más de 10, 15 años que lo hacen, Sí. pero depende también, de vuelta del contexto en que se actúa, de la formalidad que hay en el país, o sea, no es lo mismo, pero digamos, el desideratum sería que la administración contara con una cantidad suficiente de datos del contribuyente como para decir usted me debe tanto, y al contrario, y el contribuyente acepte o no acepte esa propuesta que el fisco le hace. Y después está los procesos siguientes, que sería el control de veracidad, o sea, lo que llamamos fiscalización, y los procesos del enforcement, la cobranza, ¿no? Que es el ir a cobrar lo que el fisco presupone que debe ir a cobrar y tomar las medidas precautorias para asegurar el crédito del fisco. Después está lo contencioso, las discusiones técnicas, cuando el contribuyente no acepta lo que el fisco le dice que le debe, digamos, ¿no? Para hacerlo de una forma sencilla. Sí. Esos son los grandes procesos de la administración tributaria, que se montan en sistemas de información. Por eso es tan importante tener sistemas de información y de comunicaciones realmente sólidos, bien parados y bien estructurados. ¿Nosotros lo tenemos en la FIP? Mira, lo que ocurrió acá es a mí no me gusta hablar de la realidad cotidiana, No, vayamos porque estoy alejado, pero te voy a decir lo que yo sé. Acá en Argentina hubo un salto cualitativo muy grande, hará 15 años,
sí, porque se invirtió mucha plata en tecnología. Fue un poco azaroso también eso, porque fue una consecuencia. Voy a contártelo porque es divertido el tema. ¿Qué ocurrió? Cuando la crisis del 2000 sí, había que financiar la FIP. Cuando se armó la FIP había que financiarlo. Entonces la cuota de lo que se capturaba, digamos, de lo que se cobraba para el porcentaje del 2% aproximadamente de la recaudación que iba a alimentar la FIP, cuando empezó a producirse una expansión económica, una enorme capacidad de ingresos a la administración. Y eso permitió, en vez de volcarse en lo corriente, se volcó en una infraestructura tecnológica muy sólida. Y eso permitió pegar un salto cualitativo. El centro de cómputos de la FIP, en su momento, estoy hablando después de la primera de los 7 años de los 2000, era el más importante de América Latina, salvo en Estados Unidos. O sea, sacando Estados Unidos no había ningún centro de cómputos de la complejidad y de la capacidad de data y de administración que tenía la FIP. En el gobierno anterior, al finalidad del gobierno no este gobierno, sino el anterior, hubo una oferta de $100 millones del BID para volver a hacer un salto cualitativo y tecnológico, que lamentablemente fue, por un lado se lo dio a la administración y después la administración lo rechazó y lo mandó para otros fines al Ministerio de Economía. Se perdió una oportunidad enorme porque no es fácil construir un centro de cómputos, porque vos sabés, Jorge, muy bien, que el ciclo de vida de la construcción de un centro de cómputo sólido y bien mantenido y con la última frontera del know-how de lo que hay que hacer, tarda 3, 4 años en el desarrollo de construcción de eso, con lo cual el haber devuelto esos fondos en la época que estaba el ingeniero Cuccioli, que nunca lo entendí, sí. El BID nos ponía $100 millones a una tasa muy barata, con lo cual muchas de las cosas que hoy se están observando como problemas, porque yo no estoy en la profesión, vos sabés claro, bien que nunca la ejercí, sí, pero por las quejas que yo veo, se atribuyen a los que están hoy, pero en realidad la causa es no haber invertido hace unos 3, 4, 5 años, 3, 4 años, digamos. Pero salvo eso, digamos, la FIP tradicionalmente tuvo un buen centro de cómputo. Y originalmente, yéndonos 30 años atrás, siempre lo tuvo gente brillante manejando la parte de información, y en realidad, con respecto a América Latina, siempre estuvimos más o menos en la frontera. Por supuesto, un país como Chile tiene una cultura tributaria distinta, Brasil, Colombia, son países que están bien desarrollados en términos tecnológicos, pero Argentina no lo estuvo, nunca estuvo mal, nunca estuvo atrás en la frontera, digamos, ¿no? Ahora, te hago una pregunta. Teniendo toda esta estructura, se dice, yo lo veo, lo vivo, como todos, un 40% de economía negra. Siempre se dijo se casa en el zoológico. ¿Por qué eso? Teniendo una información tan importante y gente que está capacitada, porque no hay duda que hay gente que está bien capacitada adentro, vos la conoces mucho mejor que yo, ¿no? De vuelta, yo creo que el tema del cumplimiento fiscal en todos los países no es una métier exclusivo de la administración tributaria. El cumplimiento fiscal es un tema cultural, es un tema educativo. Yo siempre cito, y porque me impactó el día que lo vi, hace unos cuantos años, no sé si recordás el tema de Fukushima en Japón, cuando la central nuclear fue inundada. Sí, sí. Y yo estaba preocupado porque pensaba que la implosión de esa central nuclear podía ser una catástrofe mundial. Sí. Y me acuerdo que seguí mucho el tema, básicamente mirando el New York Times, que lo seguía cada 6 horas que estaba pasando. Y me acuerdo que en esa semana siguiente, la gente hacía cola en las agencias tributarias para pagar impuestos. Sí. Y conociendo bastante, y creo que conozco unos cuantos países, he trabajado en bastantes países, lo que más determina el nivel de cumplimiento es la estabilidad macroeconómica, la educación, la cultura. O sea, el empresario, si tiene reglas de juego claro y tiene un sistema institucional más o menos sólido, de justicia más o menos sólido,
y de instituciones que funcionan con estabilidad, porque el problema acá es que muchas veces el incumplimiento es una consecuencia de las idas y vueltas que tiene la economía argentina, como la que tiene toda la región, porque no nos pongamos el único pecado nosotros, o sea, el cumplimiento en América Latina y en muchos países en vías de desarrollo es más o menos malo en general, no es exclusivamente un problema argentino. Pero No es solamente fiscalizar y controlar, es imposible fiscalizar. A ver, pongamos un ejemplo de otro orden. Si toda la gente saliera a robar a la calle, no hay policía que aguante. Entonces, si vos tenés un 40% de la población que para sobrevivir tiene que incumplir las obligaciones porque la carga nominal impositiva no la puede soportar, es muy probable que tenga como vía de escape el incumplimiento fiscal. Y eso a través de idas y vueltas que hubo en la economía, hace que la gente haya adquirido la costumbre de refugiarse y de sobrevivir evadiendo impuestos. Entonces, es la verdad, se inventaron un montón de alternativas. El monotributo se lo buscó como un puente de plata para del que está en la informalidad pasar al sistema formal y sin embargo seguimos dando vuelta y el cumplimiento fiscal en Argentina es significativamente malo como lo ha sido en décadas, digamos. No se atribuye a ningún gobierno en ninguna cosa particular, ¿no? Vos que conocés bien otros organismos de otros países, por ejemplo, Brasil, que es sistema federal, no te digo Chile y Uruguay porque son sistemas unitarios que es más, llamémosle, más simple manejarlo. Es uno solo organismo para todo. En cambio acá tenés 25, 24 organizaciones distintas de recaudación, que cada uno juega su juego en la medida que puede. ¿Cómo es en países federales como Brasil, como Alemania, mismo Estados Unidos? ¿Cómo funcionan allá? Bueno, yo creo que el país federal por excelencia que mejor maneja el federalismo es Canadá. En Canadá funciona básicamente el eje, es el Estado provincial, por decirlo así, que es el dueño del... Y Brasil también lo hace relativamente bien, pero Brasil tiene sus problemas. Brasil tiene problemas y el federalismo en sí mismo es un problema. Nosotros escribimos con García Ríos hace 40 años un artículo sobre la constitución, primera vez que se habló de un ente federal de impuestos, y planteamos atacar este problema que vos estás preguntando. Pero el federalismo hace que cada jurisdicción fije su propio libreto, su propia estructura. En los últimos años, y ahora se sigue haciendo también, hay una colaboración bastante más fluida entre la administración nacional y los fiscos provinciales. Pero en realidad todavía no se ha logrado un adecuado, digamos, ensamblaje entre las formas porque el compartimentar datos, que es un poco lo que hablábamos al principio, el compartir los datos entre los que tiene la administración hacia los estados federales, provinciales, y al revés, o sea, al camino inverso, porque también a veces los estados provinciales tienen mucho más conocimiento local que lo que tiene la AFIP y tienen que ir esa información de ida y vuelta para mejorar una base de datos centralizada compartida entre todos. Brasil, de alguna manera, tienen el SERPRO, que es el Centro de Cómputo Central, que de alguna manera está compatibiliza, pero hay problemas igual. El ICMS tiene alguna de las... Es como si fuera un IVA estatal que tiene sus vueltas también, ¿no es cierto? Sí. En Estados Unidos también, ¿no? Claro, Estados Unidos también, pero el tax en Estados Unidos hace que digamos, los impuestos federales, básicamente el 80 al 70% es la nómina salarial, son los impuestos al trabajo. Y los impuestos la última línea, que es el impuesto a la venta estatal, de alguna manera son más fáciles de recaudar porque es un impuesto de una sola etapa, que es la venta, ¿no? La venta final. Que es la última venta. Claro, es la última venta, un impuesto que nunca, el único creo, que nunca tuvimos nosotros, el impuesto sobre la última venta solo, porque las otras etapas siempre la tuvimos, es la más difícil, ¿no? No, sí, en realidad yo creo que Estados Unidos, aparte, es uno de los pocos países del mundo que no tiene impuesto de valor agregado, ¿no? Otra cosa notable, ¿no? Sí, es estadual, en algunos estados tienen. Sí, pero no como a nivel nacional, no. nacional, claro. Ellos básicamente pivotean sobre el impuesto a la renta
y que con todos los problemas que ellos también han tenido, porque hasta hace poco, la semana pasada, estaba leyendo un artículo de los enormes problemas de control que han tenido por falta de presupuesto en el IRS, ¿no? Que también tienen problemas, no están controlando a las grandes fortunas y están controlando, o sea, la capacidad de fiscalización ha bajado mucho en Estados Unidos también. O sea, que en todos lados se cuece nada. Bueno, sí. Hay un es artículo muy lógico. interesante de New York Times la semana pasada sobre ese tema, donde hay una crítica bastante dura a cómo se desfinanció la administración tributaria americana, ¿no? Y están volviendo a tratar de instalar una capacidad presupuestaria adecuada. Ah, sí. No Después te lo estaba. paso, Claro, después te vos lo lo paso porque es seguís, muy interesante. Sí, sí. vos lo seguís esto, es interesante eso. Vos sabés que yo hice un curso. Perdón que me meta. Perdón que me meta. Sí. Estados Unidos necesita volver a recaudar porque ya no da más la capacidad de endeudamiento. Estados Unidos no se financia con los impuestos. Estados Unidos se financia con deuda. Sí. Y en este momento ha comenzado una fuerte movida de la Secretaría del Tesoro para aumentar el endeudamiento para hacer los planes de gasto que tiene John Biden. Y hay algunas especulaciones en algunos centros políticos y en algunos think tanks sobre cuál es la capacidad de seguir endeudándose los Estados Unidos sin afectarle el valor de su moneda. Por eso necesitan recaudar más. De ahí el tema que estaban comentando justamente ustedes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, te hago el ejemplo, te decía, yo estuve haciendo un curso de perfeccionamiento mientras estaba en la DGI en Alemania. Y en Alemania es al revés, los que recaudan son los Länder, son las provincias, los estados, y los estados le dan al Bundes, a la federación, la plata. Con lo cual, no sé cómo es la estructura esa, de acuerdo a lo que vos nos explicabas, porque el centro de cómputos no es compartido entonces todo. No, no sé, el detalle de Alemania no lo conozco, pero lo que vos me contás es muy parecido al mecanismo de Canadá. Canadá recaudan y transmiten centralizadamente. Exacto, exacto. Lo que pasa es que ellos tienen plataformas informales. En realidad el nivel de cumplimiento es, por lo que hablábamos antes, de la educación y de la cultura, hace que sea bastante alto. Yo tengo una anécdota bastante graciosa con un director de impuestos de uno de los estados alemanes, que ellos contaba cómo fiscalizábamos acá, y él me preguntaba. Entonces me decía que ellos mandan una carta un mes antes y le dice: usted el día martes 6 de septiembre a las 10 de la mañana va a recibir una visita a un inspector fiscal. Y yo le decía al tipo, si eso hacemos nosotros en Argentina, no encontrás ni el edificio. No encontrás nada. Pero es cierto lo que decís vos. El sistema federal es interesante. Y realmente las administraciones tributarias, debo decir, que han hecho una madurez enorme en los últimos 20 años en las provinciales. En 20, 30 años las provincias han mejorado enormemente su capacitación interna, sus sistemas, o sea, creo que se ha mejorado un poco, ¿no? Han hecho un salto muy, muy importante, Muy importante. especialmente abrevando en toda la información que tiene la FIP, porque se comparte la información, pero en realidad ellos toman más de la FIP que la FIP de ellos. Por ejemplo, el caso que se da es la evaluación de las propiedades. Hay provincias que tienen un valor de propiedades que son multimillonarias y que lo tienen en centavos, eso lo sabemos. Bueno, eso es una discusión más política, ¿no? Sí, pero también es estructura. Sí, la información se comparte, pero siempre creo que se sigue trabajando en eso, en tener un padrón federal y en compartir información, y creo que eso es muy importante. Pero a su vez, aparte de lo que es la infraestructura tecnológica, creo que han madurado muchísimo. Yo recuerdo hace 20 o 30 años, el director de renta generalmente era el contador del gobernador, y no tenía la más pálida idea de la función de la administración tributaria. Y yo creo que hoy tienen funcionarios profesionales, formados, serios, que se capacitan, que saben. O sea, uno cuando ve un ciclo largo, pues eso es lo bueno de ser viejo, ¿no? Uno ve ciclos largos, ¿no? Y si uno ve las administraciones de los años 70, 80, hoy, pegaron saltos brutales en cuanto a la forma de gestión incluso, ¿no? Así que creo que en ese sentido hay que ser optimista de que nuestro país va a tener en un momento dado, cuando se estabilicen las cosas, funcionará de otra manera, ¿no?
Cuando yo entré en rentas de la provincia de Buenos Aires, estaban haciendo fotointerpretación para tomar el valor y si estaban aptos o no estaban aptos. Catastro era, y estaba relacionado rentas con catastro. Y era una avanzada en toda la República Argentina y creo que en todo Sudamérica, ya por el 73, 74. Eso hoy se hace también, porque aunque no parezca, desde arriba tienen información la FIP, ¿no es cierto? Sí, sí, aparte la función de catastro generalmente está muy asociada, es básicamente la base natural con lo cual y las administraciones tributarias provinciales han trabajado bastante bien. Hubo un proyecto muy importante del BID de financiar modernización de los catastros en provincias, y creo que ahí también hay un salto cualitativo. No sé cómo está cada una, pero te diría que la mayor parte de las provincias argentinas tienen bastante bien los catastros, cosa que no estaba así hace 20 años, digamos. La otra vez la ley me pidió que haga un tema, que escriba sobre un tema general, no de la especialidad ni jurídico, que ellos tienen columnas de opinión. Y yo lo que me referí fue a la necesidad de la educación tributaria. En eso creo que fallamos mucho nosotros, en especial la atención a quien recién empieza, recién comienza, para explicar, aunque siempre hubo capacidad ociosa, yo le digo, dentro del el organismo, ¿no es cierto? La capacitación, lo que era capacitación y toda esa área, tienen la posibilidad de hacer tutoriales para lo que quieras, porque nosotros desde el Colegio Público de Abogados le pedimos y lo terminaron haciendo y después los del colegio se fueron atrás, pero nos hicieron un tutorial para aquel que se recibe de abogado que sepa qué impuestos tiene que pagar y cómo lo tiene que pagar y cómo lo tiene, porque no tienen la más remota idea, la realidad es eso. Y la más... Mira, sí. lo que vos decís, yo recuerdo que el primero que me acuerdo que insistió mucho en eso fue Marcelo Lascano. Claro. Marcelo Lascano le puso mucho fuerza a ese tema, incluso se hicieron gestiones con el Ministerio de Educación. Y después, cuando estuvo el doctor Abad, también insistió mucho con la educación tributaria. Sí. Lo que digo es que si vos mirás en el ciclo largo, digamos, de 30, 40 años, que es lo que yo puedo hablar, hubo varios intentos de ponerle foco a la administración, a la educación tributaria. Pero vale señalar que desde el Ministerio de Educación muy poca colaboración se ha dado en este plano. En la currícula escolar, primaria, secundaria, aún universitaria, jamás es un tema que se ha dado la trascendencia que tiene. Entonces, yo creo que el esfuerzo aislado por parte de la administración tributaria no alcanza, sino que tendría que ser algo que sea formando parte de la educación permanente de un ciudadano. Porque acá en Argentina tenemos la bendita costumbre que todos tenemos derechos, pero nadie parece tener obligaciones. Entonces, realmente, la educación tributaria tendría que meter en la cabeza de los chicos, de los adolescentes, antes de que sean hombres maduros de negocios o empleados o empresarios, lo que sea, la importancia que tiene el cumplimiento fiscal. Y no hay esfuerzos por parte del sistema educativo en general por poner foco en ese tema. Y si no llegas a eso, que vos decís, por lo menos hacer contacto con las municipalidades, porque es el primer, cuando tiene que habilitar algún comercio, una cosa así, es donde primero se encuentra y tampoco tenés ninguna mano. No, se hacen, pero no se hacen sistemáticamente. El tema que acá son, como tantas cosas en Argentina, son modas. Duran 2, 3 años, se hacen contactos. Me consta porque lo he visto, no es un tema en el cual yo he participado, pero sí soy consciente de que con muchas gestiones, pero te vuelvo a repetir, claramente Marcelo Larjano hizo esfuerzos desde el principio y claramente Abad hizo esfuerzos desde el principio, muy consistentes mientras tuvo la posibilidad de ingerir en el tema. Ahora, si no tenemos una política de Estado con la educación tributaria y que haya un sistema, un mecanismo permanente, como bien decís vos, Estado nacional, provincial y municipal, y todos pongan un granito de esfuerzo porque ese tema llegue a las familias, a los padres, que los chicos le hagan. O sea,
es difícil, es un tema difícil, pero te vuelvo a decir, o sea, yo estoy seguro que los países que tienen buen nivel de cumplimiento tributario no lo aprenden en las escuelas, lo aprenden en las familias, porque saben Claro. que el financiamiento del Estado es fundamental para los beneficios que tienen. Mira, una vez hablando con un tipo que era muy capaz y muy amigo, que era el director de impuestos de Suecia, él me contaba una cosa que a mí me llamó la atención. ¿Te acordás que la OCDE en un momento dado había llevado a un nivel muy alto el impuesto a la renta? Sí, Estaba en unas tasas muy elevadas, hará 15 años, te diría. Después sí, sí. empezó a bajar el impuesto a la renta. Y ellos hicieron una encuesta en Suecia para ver si la gente quería, soportaba ese nivel de imposición o había una fuerza social que impulsara a bajar el impuesto a la renta. La encuesta dio mayoritariamente que no querían tocar la tasa, porque los beneficios que recibían con ese Por la nivel de imposición, devolución. Claro, está bien, es un estado escandinavo, ¿no? claro, sí, No sí, mezclémoslo sí, tanto, digamos. sí. Pero los tipos no querían bajar el nivel de impuesto a la renta. Después tuvieron que hacerlo los gobiernos por un tema de competencia fiscal, digamos, porque si no Claro. se quedaban descolgados del mundo, porque no iba a haber inversiones en Escandinavia por el nivel de imposición que tenían. Pero la sociedad no estaba en desacuerdo con pagar muchos impuestos, porque los recibían en facilidades educativas, en salud, bueno, entonces es mucho más fácil cobrar impuestos cuando hay una contrapartida a eso. Claro, Cuando vos claro. no das buena salud, no das buena educación, no das seguridad, es mucho más difícil pedirle impuestos a la gente. Cuando lo ves, claro, 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 cuando lo ves, cuando lo ves. Es cierto eso. Acá pasa normalmente al revés, que la gente se queja porque la seguridad tiene que ser privada, la Sí, salud claro. privada, la educación privada, etcétera, etcétera. Todas quejas. ¿Cómo ves la evolución de los organismos internacionales? Vos participaste en el CIAT y todo eso. Yo trabajé para el fondo, para el CIAT, Sí, fui corresponsal del CIAT casi 30 años, sí, sí, para el Banco Mundial y participé en algunas reuniones de OCDE, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo ves la función de esos organismos? Mirá, creo que vamos por parte. El BID claramente es un organismo como es el Banco Mundial, que financian proyectos de infraestructura, ¿sí? O sea, financian computación, financian equipamiento, capacitación. El fondo, hay una mirada ambivalente con respecto al fondo, porque nuestros países ven al fondo como el malo de la película que te viene a imponer obligaciones. Sí, Pero por otro lado, el área de asuntos fiscales del fondo, donde asesoran a los países eh, para mejorar sus prácticas tributarias normales, hace un laburo de capacitación realmente importante. Ayuda a muchos países, no te digo países como Argentina quizás, o a Canadá o a Francia, pero muchos países donde el administrador tributario nuevo generalmente no conoce del tema porque está puesto porque es una autoridad política, circunstancial. sí, Entonces, a veces una misión del fondo de asistencia técnica le ayuda un poco a construir el libreto, digamos, de cómo cobrar impuestos. Y en los últimos años se produjo como una especie de traspasamiento del poder, digamos, de ordenamiento global que tenía el fondo, fue pasado a la OCDE. Hoy el que rige el sistema hoy en el mundo es la sí, OCDE. de la OCDE. Ahí hay un trabajo de Jeffrey Owens, que fue que es fundamental. Ahora Pascal Sí, Santamán sigue un poco el legado ese, pero realmente al haber estado colgados del grupo de los 20, del grupo de los 7 y del grupo de los 20, tuvieron una capacidad de imponer lógica que uno puede estar de acuerdo o no. Generalmente no son muy favorables a los países en vías de desarrollo las medidas que lógico, toman, por ¿no? supuesto. Pero los que son los reguladores hoy es la OCDE. El fondo ha perdido un poco de poder relativo en ese plano. Pero Claro, vuelvo a rescatar un poco la labor positiva que hace el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo en cuanto a ayudar a muchos países a que la autoridad política tributaria, que generalmente, vuelvo a reiterar, son autoridades políticas que se ponen circunstancialmente y que no conocen el negocio, viene una misión del fondo, va una misión del fondo, le explica lo que es el manual básico de lo que hay que sí, hacer y ayuda bastante a clarificar qué es lo que... Después cada país hace lo que le parece. Esto es distinto
a las misiones del artículo 4, a las que están atadas a un stand-by, Claro, o a obligaciones claro. extendidas, no tiene nada que Es ver. capacitaciones. Es capacitación, exactamente. Es capacitación, sí, sí. ¿Cómo ves el futuro de estos organismos locales? Por ejemplo, el nuestro, la coherencia de la actuación con las provincias y todo el resto. Yo creo que yo soy optimista, o sea, fui siempre optimista, ¿no? Por eso estuve ahí 40 años. Pienso que se ha mejorado y se va a seguir mejorando. O sea, la gente, la DGI tiene, o la AFIP, mejor dicho, tiene gente muy capacitada, que realmente que tiene que tener estabilidad. El problema acá es la inestabilidad macroeconómica que hay en Argentina y la inestabilidad normativa que hay en Argentina, porque si bien todos tenemos el mismo sistema, todos los países tenemos salvo Estados Unidos con el no IVA, pero básicamente el modelo tributario que hay en la región Es y en el igual. resto del mundo es un impuesto a la renta, un impuesto al consumo. Bueno. Entonces, de alguna manera, creo que en el largo plazo, si se estabiliza un poco la situación macroeconómica y se estabilizan las normas y se simplifican los sistemas, porque las normas tributarias son extremadamente complejas, acá y en Estados Unidos y en todos lados. Sí, sí, en todos lados, sí. Atenta contra el cumplimiento, la complejidad atenta contra el cumplimiento. Como bien decías vos, si a un abogado hay que explicarle qué impuestos tiene que cubrir, imagínate el almacenero en medio del Claro, bosque, qué sé yo dónde. claro, claro. Entonces, Claro. realmente acá hay que simplificar las normas, hacerlas más sencillas. El cumplimiento se ha facilitado enormemente. Las áreas de servicio al contribuyente, tanto de la FIP como de las direcciones de renta, han avanzado enormemente. Pero yo creo que las condiciones globales son las que tienen que cambiar. Entonces, creo que Sí. en ese sentido soy optimista. En un momento dado va a haber que parar la pelota y decir hacia dónde vamos y dejarla fija 10 años, por lo menos. Para ir terminando, la última pregunta te hago, salvo que vos tengas alguna más. ¿Qué opinás teórico, ¿no? Es abstraete, de la unificación de la aduana con la DGI? Yo soy DGI. La aduana, Sí, yo participé en la Dirección Nacional de Impuestos con gente de la aduana, porque estábamos los dos ahí, y están los dos. Entonces, tenemos una concepción de todo tan diferente que yo no sé, vos lo has vivido desde adentro, yo lo veo desde afuera. Sí, mira, el concepto de considerar las administraciones tributarias con el concepto de agencia, o sea, incluir, en el caso de Argentina, los impuestos, aduana, seguridad social e impuestos internos nacionales, tenía el concepto básico de eso es compartir la información, o sea, tener y que las áreas corporativas fueran únicas, presupuesto, recursos humanos, auditoría, sistemas, todo eso esté a nivel corporativo. Y después, operacionalmente, tener la DGI, la aduana y seguridad social. Ahora bien, como muy bien decís vos, la aduana es medir y valorar, y es online. Lo que pasa en la aduana se mira en el momento. La DGI mira papeles y ex post, generalmente, Sí, puede hacer acciones preventivas, con lo cual las lógicas son muy distintas. Entonces, hay una especie de balance entre las dos, las ventajas y las desventajas. La ventaja es que tenés información que podés compartir. Si vos sabés el perfil de un contribuyente, el contribuyente como sujeto único, y sabés las importaciones, las exportaciones, el nivel de empleados que tiene, el monto salarial, lo que compra, claro. lo que vende. Bueno, hay una defensa conceptual, como bien decís vos, de por qué unificarlo. Ahora, cuando bajás a la realidad, son dos ejércitos que funcionan con lógicas distintas. Con lógica Entonces, distinta. acá o se hace un esfuerzo serio de integración para que se complementen mejor, o siguen siendo dos animales separados, que cada cual Sí, camina por su lado. En la realidad todavía hubo países que fueron para atrás. El otro día conversábamos con vos el tema de Colombia, y hay claro. varios países que han avanzado. Estados Unidos, básicamente por el tema de seguridad, han puesto la aduana en el ICE, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Immigration Customs, entonces, pero tiene que ver con la naturaleza de cada país. Yo creo que hay una posibilidad todavía a futuro
de que se lo integre mejor, pero para eso tiene que haber mucha capacitación para la gente de los tres organismos, porque la seguridad social se integró mucho más fácilmente. Mucho más fácil. Mucho más fácilmente. Con la aduana, si bien se han hecho cosas juntos, con la aduana y la DGI, siguen siendo cuerpos separados, te diría. Cuerpos distintos, sí. Una última pregunta, por lo menos de mi parte, para ya, creo que despedir al invitado, que le hemos sacado mucho jugo. ¿Cuándo va a haber inspecciones después de las 6 de la tarde en la República Argentina? ¿Y cuándo va a haber inspecciones, más allá del sector agropecuario, a 25 cuadras del microcentro? Usted sabe lo que quiero decir. Sí, pero las hay. Las hay. También hay lugares donde no se puede entrar a la noche. Acá hay lugares donde hay de alta peligrosidad hoy en la Argentina, y hace unos cuantos años. En el mercado central se hicieron inspecciones del mercado central que poco más matan a los funcionarios que mandamos al mercado central. Entonces, yo lo que quiero decir es que si el poder político no apoya a la administración en este tipo de zonas duras, es muy difícil. Yo recuerdo, no estaba yo en la DGI, que hubo otro director que decidió ir al mercado central porque era un desquicio, y realmente casi los tipos se tuvieron que encerrar en una garita. En el Chaco corrieron, o sea, lo que quiero decir el día que vayan a los boliches bailables nos hacemos millonarios. Van a los boliches bajamos bailables. El IVA al 5%. No, seguro que van a los boliches bailables. Van. Yo le puedo asegurar que van. Y aparte, quiere que le diga una cosa. ¿Sabe cuánto es eso de la recaudación? Todos los boliches bailables juntos y toda la noche, menos del, no sé, el 0,01%. O sea, acá también no hay que caer en el error que cayó mi querido amigo Cachito Taqui, que ponía la facturación en la última etapa y ponía la única, deme la factura en la última etapa. La evasión grande está en las cadenas anteriores. O sea, si uno controla las cadenas de distribución a partir de las fábricas y a partir de la importación, la última etapa es importante, pero es marginal con respecto a la recaudación total. Entonces tampoco... Y entonces, si está claro por qué hay 40% de evasión en la República Argentina. Porque hay un 40%, porque hay un 40% de gente que tiene que sobrevivir y no sobrevive con el nivel de imposición nominal que hay en Argentina. Si paga los impuestos que tiene hoy y no tiene un margen de utilidad suficiente, se funde. Entonces, la sobrevivencia de muchos empresarios medianos, pymes, es no pagar impuestos. Pero no es solamente porque la DGI no controle o la Dirección de Rentas no controle. Es porque lo hacen inexorablemente y se juega, y aparte las moratorias. Porque si cada 4 años hay una moratoria o hay un blanqueo, ¿de qué cultura tributaria estamos hablando? Hay países que no tuvieron nunca un blanqueo o una moratoria, y si tuvieron una. En los últimos años empezó a haber en el resto del mundo, alguna mayor frecuencia de los blanqueos. Pero hasta hace 10, 15 años era una rara avis encontrar un país más o menos con alta conducta tributaria que tuviera un blanqueo. Argentina tiene, no sé, Jorge sabe más que yo de eso. La cantidad de blanqueos y de moratorias que hubo en Argentina, el tipo que paga nominalmente, regularmente, se siente un tonto. Sí. Se siente un tonto. Y el funcionario, yo me acuerdo que en el último blanqueo mandamos a archivo 4.000 denuncias penales, de las cuales algunas estarían mal, pero otras estaban muy fundamentadas y habían costado horas de trabajo a muchísimos funcionarios para probar el delito, y hubo que meterlas en un cajón y guardarlas. Bueno, entonces, como ocurrió la última moratoria ahora, el año pasado. Bueno, pero lo que quiero decir es que es un sinnúmero de factores que hacen al incumplimiento. Por un lado, la inseguridad económica o macroeconómica, pero por otro lado, los blanqueos son el mejor incentivo que hay para no cumplir. Porque el tipo juega al quedo, a esperar un poquito a ver qué pasa, y después me abren la puerta y me voy por un blanqueo y saludo, saludo desde el puerto, como dicen los aduaneros. Exacto, sí. Bueno, Horacio, despedimos a nuestro invitado, doctor. Muchísimas gracias por compartir esto, tu experiencia y tus vivencias. Muy agradecido por esto. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Placer enorme. Muy amable. Bueno, doctor, vamos a seguir entonces. Después de esta buena nota, tenemos hablado sobre el aumento
para los montos de identificación del comprador, cuando se paga por medio no autorizado y cuando se paga por medio autorizado. Y vamos a hablar ahora de la AFIP, que crea algunas agencias, un canal de atención virtual. Un canal de atención virtual, exactamente, lo vamos a hablar después de atender a Ricardo Ferraro, que nos estaba esperando hace un rato. No sabía, no me avisaron. Yo no te avisé, no te avisé. Ricardo Ferraro, vos ya lo conocés. Hola, Claudio ¿cómo están? ¿cómo ¿Qué estás? dicen? Placer enorme, caballero, de tenerlo con nosotros. Doctor nos dijo que lo presente y haciendo la nota con él. Pero cómo no, Ricardo Ferraro es ¿Cómo no? conocido por todos los contadores, abogados, desde hace muchos años, que se dedica guiando desde novedades fiscales a todos los abogados tributaristas, prácticos, contadores, licenciados en economía. Realmente una tarea enorme la tuya que has hecho, ¿no? Sí, ya son muchos años. Muchos años acá. Empezaste con Marcelo Lascano, vos, ¿no es cierto? Y la historia sí, fue así. Ámbito recién empezaba, sí. Buscaban a alguien que se meta en temas impositivos, sobre todo tributarios, digamos en general. Sí. Y entonces Marcelo, lo llaman a Marcelo y Marcelo nos llama a Lidia y a mí. Sí. Y para hacer una columna, todo empezó haciendo una columna. Eran 3 columnas del diario, era lo que teníamos. Sí. Y bueno, en esa época era muy difícil conseguir los índices, todo ese tipo de cosas, en tiempo oportuno, porque claro, en realidad las revistas lo daban, pero acordate que las revistas eran mensuales, entonces sí. Se llegaba medio tarde. Y con esa idea de tratar de utilizar el periodismo para hacer un servicio, ahí nació el suplemento Novedades Fiscales, que en un momento se llamaba Novedades Fiscales e Impositivas. E Impositivas, sí señor. Quedó como Novedades Fiscales. Bueno, el año que viene cumplimos 40. 40 años ya, o sea, estamos hablando del 80. Estamos transitando los 39 este año. 39 años. Yo me subí a ese tren hace 30, con un comentario que tuvieron después se reían ustedes lo que había escrito. Todos estamos en libertad condicional con la nueva ley penal tributaria en 1990. Sí, me acuerdo de esa nota. Sí. Esa nota, sí. Me decía Marcelo que se descostillaban de risa ustedes cuando la leyeron. Era muy buena, era buena y oportuna, muy oportuna. Sí, sí, justo estaba, sí, fue irónico, ¿no? Después, yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo, era cuando el papado dijo que la evasión era un pecado. Cosio, yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Ese fue el otro más histriónico, ¿no? De los que escribí. Pero contame cómo ves la situación del impuesto a las ganancias hoy. ¿Qué problemas hay aplicativos? ¿Qué problemas hay de las liquidaciones? ¿Cuáles son los problemas que se enfrentan a ustedes como contadores ante la inminente liquidación y pago de los impuestos? Bueno, hay un tema que lamentablemente está ocurriendo y de alguna manera se agravó, digamos, porque por un lado hay que entender que una página web que tiene que atender la millonada de gente que tiene que atender, indudablemente tiene que tener algún problema. Eso por un lado, y tampoco le quiero quitar mérito al esfuerzo de los funcionarios que están atrás de eso, que realmente tienen que hacer su gran esfuerzo para correr detrás de las reformas. Pero indudablemente se fue agravando, fue perdiendo exactitud esa página y no está funcionando bien en los últimos tiempos. Y la verdad que conspira para la mejor liquidación en tiempo oportuno de los impuestos.
Verdaderamente se ha transformado en algunos casos en un escollo, incluso gente que trabaja, bueno, gente. Los contadores somos habituales a trabajar sábado y domingo, sobre todo en época de vencimientos. Así que, claro, claro. Pero cuando vos estás sábado y domingo dedicándoselo al trabajo para tratar de llegar y la página no te responde, verdaderamente hay digamos, es un incordio poder cumplir en oportunidad. Ahora ya estamos prácticamente en las finales de la prórroga, porque entre el 10 y el 13 de agosto ya prácticamente termina la última prórroga que se ha concedido. De cualquier manera, hubo demasiada reforma, mucha reforma, muy difícil de poder aplicar con rapidez, y yo creo que con un grave problema. En primer lugar, el hecho de tener los aplicativos en tiempo y forma, indudablemente sí, perdón. genera grandes inconvenientes, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que hay destiempos entre quienes tienen que crear las leyes, nuestro Congreso Nacional, y entre quien tiene que reglamentarla y quien tiene que hacerla operativa. Hay destiempos. El Congreso Nacional, en buena medida, no se adapta muchas veces a la necesidad o ligereza que necesita la oportunidad. Entonces, saca las leyes, obviamente las aprueba, pero muchas veces las saca demasiado tarde y el reglamentador tiene un tiempo demasiado acotado para que esto funcione bien. El reglamentador y en particular las normas administrativas de la AFIP son esenciales para que digamos, el impuesto pueda cabalmente determinarse y liquidarse. Y esto muchas veces no solo acorta los tiempos de la AFIP y del Ejecutivo o del organismo del Ejecutivo que se trate, sino del profesional que tiene que hacer la declaración jurada, porque prácticamente no existe un tiempo prudencial para decantar intelectualmente esa norma. Entonces, bueno, eso trae mucha inseguridad, ¿no? Y los cambios, en 3 años, o poco más, de 2017 hasta acá, hasta ahora sí. Pensemos la cantidad de reformas que hemos sufrido, no solo la creación de algún impuesto, las reformas en sí mismas, en las idas y venidas. Eso realmente genera demasiada inseguridad. Fíjate el despropósito que fue el blanqueo para la construcción, que virtualmente terminó el Poder Ejecutivo dictando el decreto reglamentario cuando ya estaba inminente la fecha del primer vencimiento. Bueno, ese establecía la ley, claro, ¿no? ejemplo. Ese es el ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que te acabo de decir. Claro. Y se notó. Ahora, decime una cosa, ¿y cómo sigue eso? ¿Cuándo el Congreso, ves, ahí está, cuando el Congreso va a, perdóname el término, no es muy jurídico, a remendar ese vacío, porque eso quedó en gran medida, no sé si abstracto, pero indudablemente poco utilizable, y es una herramienta realmente que va a impulsar la economía, te guste o no. Todas las inmobiliarias la están pidiendo a grito. ¿Y cuándo lo van a hacer? Ese es un tema realmente importante, le hace bien a todos. Claro, pero a eso se le tiene que adicionar también los tiempos que necesita la AFIP, el organismo, para hacer la operativa, como vos dijiste muy exactamente, para hacer operativa la normativa anterior. Ahora, ¿cómo ves el tema de las fiscalizaciones y cómo está actuando el organismo hoy? Bueno, en estos momentos, digamos, el régimen de fiscalización
sigue, pero aparentemente la pandemia también frenó un poco la generalización, ¿no? En ese sentido, porque también hacer inspecciones a un sector de contribuyentes, donde sabes que la recaudación o la imposibilidad de pago, la capacidad de pago está tan limitada, yo creo que eso queda reservado en estos momentos a ciertos sectores y a los Ciertos que se casos, llamémosle. presume. Ciertos casos, por ejemplo, los de que presentaron o no se acogieron o no pagaron el impuesto a la riqueza. Claro, exactamente. Los que venían de antes sector... de puntualmente con no me acuerdo el nombre del funcionario del HSBC de Francia, que dio ¿te acordás de la cantidad de los 4.000 Sí, nombres? sí, ya sé, Bueno, sí, sí. esos siguieron investigándose. Eso sigue. Son casos puntuales, por eso te preguntaba, porque... Claro, y nacieron en otra época, ¿no? Claro, claro. Pero lo que iba es a... Son casos puntuales y hay mucho digital, que te piden que lo hagas digital Sí, y sí. es complicado todo hacerlo Eso es muy digital. complicado y sobre todo para la defensa o la demostración de por qué utilizaste determinado criterio. Sí, indudablemente es un grave problema ese, ¿no? Ahora, nosotros hemos estado de los dos lados, entonces vos te das cuenta que tanto para la AFIP, para los funcionarios de la AFIP, como para los contadores de los contribuyentes, eso es un problema complicado, Claro, por la imposibilidad de acceder a toda la documentación, de digitalizar toda la documentación, escanear, y por supuesto, lo mismo le ocurre al que tiene que ver. Recibir toda esta documentación como funcionario, como inspector, te tapa. Llega un momento que te claro, tapa. Entonces, claro, estamos en un momento en que la avanzada de la recaudación es autoportante esto, no es producto de un accionar de la FIP, sino que directamente, diríamos, es por vencimiento y pago autónomo hecho por los propios contribuyentes, no es provocado por el fisco, ¿no? sí, es más, vos fíjate que la parte operativa llega a tener tal importancia que tapa, digamos, pisa a lo conceptual. Vos fíjate lo que estás diciendo. Entonces vos tenés que digitalizar la documentación. Excelente. Ahora, ese tiempo hay que dedicárselo. No todos los contadores tienen un estudio extraordinario. Hay algunos que trabajan a pulmón. Sí. Y ese hombre, si se tiene que dedicar a eso, no puede pensar en la próxima declaración jurada. Con lo cual, realmente, es difícil, digamos, este estilo de fiscalización o de verificación, sin meternos en los temas de conectividad, ¿no? Claro, claro, claro. Que claro. no es lo mismo estar en la capital o en Córdoba o en la ciudad de Jujuy, en la capital de Jujuy, que estar en las afueras de Córdoba, en las afueras de Jujuy o en el sur. Tenemos un país muy extenso que no permite acceder a estas normas y a esta funcionalidad, ¿no es cierto? Yo recuerdo, hace muchos años voy a Neuquén a dar en el Comahue penal tributario, sí. y realmente lo que me cuentan los alumnos es que ellos se tienen que poner, después de cenar, se ponen a trabajar en la computadora de su casa para poder tener, primero, acceso interno, porque no tienen tanta capacidad los proveedores locales. Y segundo, por la FIP, porque a esa hora no hay tanta cantidad de gente,
Entonces no se les cae el sistema, como decimos normalmente. Claro, ¿no? y que es lo que tenés que tratar de hacer, que no se te caiga el sistema. Que es todo un problema, es un problema complicado de todo. Y si vamos a una digitalización mayor, nosotros acá. Y más te digo, el cambio, ahora se está liquidando 2020, pero la liquidación o el pago del impuesto a las ganancias que se le hace, se está aplicando ya para relación de dependencia, tampoco tiene nada que ver con el que pasó en 2020. Son dos situaciones distintas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tenés que hacer inmediatamente de haber terminado los vencimientos es recalcular la base de los anticipos. ¿Por qué? Porque el impuesto determinado del año pasado no va a ser igual, indudablemente, al que se vas a aplicar en el 2021. Entonces vos fijate cómo se encadenan las cosas y todo tiene que ver con las reformas. Y la falta de estabilidad, eso lo sabés vos mejor que yo. No, La falta de estabilidad jurídica es terrible, es terrible. Fíjate que ponen el mínimo no imponible en 150.000 pesos y no adecúan la escala. No van adecuando. Hacen una transición hasta 173 y ahora están diciendo que en septiembre, como las paritarias aumentaron, los porcentajes, como decíamos que con 150.000 no iba a alcanzar, no iban a llegar a fin de año, van a hacer otro ajuste, con lo cual otra vez las escalas, como vos acabas de decir, la legislación, las escalas del tributo quedan descolgadas por completo de todo lo que es una reforma más o menos razonable. Absolutamente, absolutamente. Mirá. Entonces, ¿cómo le liquidás a un empleado en relación de dependencia hoy y en el mes de septiembre si llegan a modificar de nuevo? Te está volviendo loco porque esos son sistemas que se liquidan, que te hacen la liquidación. Mirá, comentaban hace unos días colegas que se dedican a las auditorías en las empresas, empresas grandes, y con respecto a la liquidación del personal en relación de dependencia, no encontraron uniformidad alguna de una empresa a la otra. Cada cual trata de defender la determinación y la liquidación de la mejor manera posible. Y acá hay que agregar algo, mirá, hay algo importante. Con la última reforma, la de los 150.000 pesos y todo esto, hay algo importante. Antes, si vos le mentías al empleador, bueno, el tema era tuyo, vos le habías mentido. Pero ahora, en la ley, está dicho que es el empleador el que tiene la responsabilidad. Cuidado, no es tan fácil esa responsabilidad, porque si aplicaste mal la ley o te dieron mal un dato, te están transmitiendo una responsabilidad que probablemente luego en los tribunales la puedas ganar, pero no deja de ser, digamos, un incordio por querer hacer las cosas bien. Exactamente, sí. Es cierto eso, es cierto. Y no va en vidas de mejorar esto, al contrario, lo que piensan es nuevos impuestos y nuevos ajustes, y no un plan integral o algo similar. Y bueno, el propio impuesto bienes personales, vos imaginate que a valores de hoy del dólar, 20.000, si tenés 20.000 dólares, sos rico. Claro. Tenés una capacidad contributiva extraordinaria para, digamos, que un impuesto imperfecto, porque no hay pasivo, así que es un impuesto imperfecto, te grave tus tenencias. En definitiva, lo que te está gravando es tus tenencias, ¿no? Tus activos solamente, lo que posees, los bienes. Y bueno, escúchame, 20.000 dólares. Ojo que no varía mucho para
para el año pasado, para 2020 eran 25.000, y Claro. ahora, bueno, 20.000 o un poquito menos. Pero Sí. lo que te quiero decir es que es un absurdo grabar a ese nivel, porque la gente no tiene la culpa de que haya inflación por un desorden administrativo, que en definitiva de eso se trata, no distribuir como corresponde y no aplicar los recursos a donde corresponde, eso es elemental. Y sin embargo, tenemos un impuesto que grava eso y no modificó su mínimo no imponible de 2 millones. Claro. Claro, salvo para la casa habitación, que son 18 y quedaron en 18. Ahí son 18, pero sigue 18. Siguen 18, con lo cual no acompaña ni el valor de las propiedades ni la inflación, ninguna de las dos. No. Nada, cuando se puso 18 millones, creo que era el equivalente, no recuerdo bien, si a 200 o 400.000 dólares, digamos, en ese momento, ¿no? Sí. El dólar estaba a 14, 16 pesos, imagínate. Sí, claro. Hoy 18 millones, no, 18 millones hoy a 180 son 10.000 dólares. Claro. Te das cuenta que es un despropósito esto, ¿no? Claro. Es un problema complejo. Es muy complejo. Sin embargo, la recaudación sigue aumentando, acompañando la inflación, pero con baja, pero sin que haya aumento de la productividad. Es decir, que lo que se aumenta, se llegó a valores prepandemia y se aumentó, digamos, se creció, pero en función a los precios inflados, no a la mayor producción. Claro, ahí está, sí. el éxito está en eso. El éxito está en que se genere, digamos, con un sistema tributario estable, que vos tengas cada vez mayor recaudación porque hay un aumento de la producción, del comercio o de la exportación. Y eso no es lo que se dio acá. Acá hay, en términos nominales, un aumento. Claro, si haces ajuste por inflación a todo, No y sé. por el 100% no sé lo que sería, ¿no? No, claro, obviamente. Y esa es una asignatura pendiente que está todavía con un peso y ningún congreso, llamémosle así, se animó a modificarlo. Y No. mirá que han pasado años. Muchos años. Lo que pasa que también otro de los temas es que el funcionamiento de la actualización de los valores es demasiado heterogéneo. Es decir, no hay homogeneidad en esto. Uno lo pone por IPC, otro por RIPTE, otro lo pone por precio mayorista, otro a ojo. Sí. No. Tiene que haber un valor que el ciudadano, que a la postre es el contribuyente, ¿no? El ciudadano sepa cuál va a ser su futuro. Bien. Yo te hago, como redondeando, una última pregunta. ¿Cómo ves las facultades que le dieron a las provincias? Porque el problema no solo es de la nación en cuanto a recaudación, sino a las provincias con el acuerdo que hicieron, que no firmaron La Pampa, San Luis y Capital Federal, pero el resto de las provincias lo hicieron, especialmente la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Córdoba, Santa Fe, Mendoza, con la avidez que tienen de obtener recursos. La litigiosidad, vos la ves, yo lo noto en las consultas y en los problemas que se le están planteando. Vos que estás mirando siempre ese tipo de temas y la comisión arbitral con sus interpretaciones sobre la mera compra y la compra y dónde
es el destino en las ventas Ah, electrónicas. bueno, ese ya es otro tema, porque Y bueno, pero no sabes si claro, es la entrega o si tenés que saber dónde va destinada esa mercadería. exactamente. Ese es otro tema. Pero el pacto fiscal, que es un tema muy interesante para tener, o por lo menos para seguirlo, el problema grave que tiene el haberse convalidado legalmente, el primer tema esencial es que nadie esperó que salga la ley. Una vez que firmaron el acuerdo, se reformularon ciertas alícuotas en las provincias que habían firmado, con lo cual esto empezó a funcionar antes de, llamémosle, su valor legal, si vos querés decir. Pero por otro lado, hay cláusulas que yo creo que no se cumplen en la práctica. Por ejemplo, devolver con cierta agilidad los saldos a favor. Claro, claro. Y vos sabés que en definitiva no va a ser así. Esto no va a ser así, porque si bien se sacan ciertos regímenes para agilizar este tipo de devoluciones, siempre tienen alguna restricción. Siempre. Nunca son lo suficientemente ágil para devolverlo con la agilidad, valga la redundancia, con que se supone que firmaron estos pactos. Como decimos nosotros, se sientan arriba de la plata, ¿no? No te la devuelven nunca. Exactamente, y sí, y claro. No te la devuelven nunca, las percepciones y retenciones estamos hablando. Exactamente, así es. No de los pagos. Y anda a hacer un pedido de devolución. Te viene una inspección para ajustarte más y compensarte lo máximo que puedan. Ya nada más que con querer aplicarlo a otro impuesto, acreditarlo, bueno. Ya sería suficiente, ¿no? Pero desgraciadamente no. Bueno, don Ricardo, vos, dueño del programa, don Claudio Chierutini, que está mirando, ¿alguna pregunta? No, era para despedirlo básicamente a nuestro invitado, a nuestro segundo invitado del día de hoy, agradecer infinitamente que estuviera con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Como siempre, tan amable y un placer poder charlar contigo. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, caballero. Bueno, Ricardo Ferraro que estuvo con nosotros aquí en Sin Saco Fiscal. Sigamos entonces con el tema número 2 que se hace esperar. Lo anunciamos 2 veces. La FIC crea algunas agencias de canal virtual para poder comunicarse y asesorar. Exactamente. Lo que ha hecho es una cosa interesante. La FIP. No, el agradecido soy yo. Bueno, tuvo un problema de delay técnico. Bueno, quedó con el tema es interesante. Para que sigue postergándose, Jorge, porque parece que quedó la despedida que quiere agradecernos. No, por favor. Está muteado, Ricardo, no lo podemos escuchar justamente por eso. Sí, se cortó internet, lo que hablábamos. Sí. Así que, no, bueno. Les quiero agradecer, el agradecido, la verdad que soy yo. Y como les decía, con la gente buena siempre me llevo bien. Un abrazo grande. Es un tipo muy bueno y Guillermo Guer también. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente. No, gracias a ustedes. Un abrazo y saludos a la familia. Che. Será igualmente. Chao. Bueno, asesoramiento virtual. Asesoramiento virtual. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, primero te están contestando y no cualquier consulta, consultas que tenga, va a ser progresivo esto. La AFIP abre una ventana virtual para que los contribuyentes puedan acceder progresivamente, hay una cantidad de agencias, pero no todas, a las consultas que tengan los contribuyentes por turno, como los bancos, o la información que tengan que hacer sobre trámites que están haciendo los contribuyentes. Por ejemplo, un certificado de no retención de impuesto al valor agregado, a las ganancias, porque está tramitando, qué le falta, qué no falta. Todo esto se hacía y se hace normalmente en forma digital, virtual, como lo hablábamos antes, pero
ahora con esta ventana uno tiene la posibilidad no de dialogar, sino de que tener alguien que te conteste del otro lado, que estés seguro que te va a contestar. Esperemos que haya Bueno, alguien esa que es la nos conteste intención. y que sepa. Bueno, no sea tan exigente, ya con que te atiendan es más que suficiente en este momento, ¿no? No nos quejemos de lleno. Esto va a ir progresivamente ampliándose a todo el país y creo que es interesante seguir la evolución de esto, porque nosotros tenemos las agencias acá en la capital federal o en los alrededores, pero para la gente que en un país tan grande como el nuestro, en extensiones tan grandes como son, Salta tiene en capital y en Orán, y el resto de la provincia, todas las ciudades, pueblos de la provincia, tienen que trasladarse 130 kilómetros, 100 kilómetros. Bueno, ahora van a tener el acceso de esta forma, por ejemplo, para una consulta o para el seguimiento de un trámite, que antes no lo podían hacer directamente. Ahora lo van a poder poco a poco ir haciéndolo. Por ejemplo, uno de los lugares donde está instalado es Santa Cruz y la provincia de Neuquén, Tucumán y Santa Fe. Bueno, poco a poco se va a ir. Santa Cruz, Tucumán. Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y Neuquén. Y aparte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, son provincias oficialistas y una con gran recaudación por la industria petrolera. Claro, claro. Está bien, está bien. Vamos avanzando, vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver cómo sigue esto. Clavate una por el lado de Jujuy, de Salta también, para que haya con el norte, y alguna en Chaco en Formosa para que haya alguien en el NEA y en el NOA, digamos. Pero bueno, está bien, estamos en campaña. Entendí el anuncio. Está ahí. Bueno, vamos entonces a jurisprudencia, si le parece bien. Sí, habían quedado picando, llamémosle así, el domingo, dos temas de jurisprudencia que son interesantes, en especial uno relacionado con la idoneidad del ardid, que es de General Roca, la causa Marinelli, Daniela Natalia, sobre evasión tributaria simple. Acá la Cámara resuelve confirmar la resolución del juzgado. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que las facturas electrónicas fueron incorrectamente colocadas como exentas en vez de colocadas como grabadas. Y eso no es evasión, eso es un error. Eso es a lo máximo, dice la Cámara, a lo máximo puede llegar a ser una mentira, pero para hacer incurrir en error al fisco no llega esta actitud, esta actividad que ha hecho el contribuyente como ardido engaño real. Y esta es una de las cosas que es difícil de encontrar un ejemplo, porque la evasión, el tipo penal, exige no solo dolo, sino un dolo calificado con el ardido engaño, que es toda una maniobra, una mise en scène, una puesta en escena, llamémosle. ¿Para qué? Para engañar al fisco. Ahora, si es tan burdo lo que estoy haciendo, que no engaño a nadie, no hay delito. Eso es lo que le está diciendo la Cámara. No venga con una tontera, porque esto no llega a ser delito, porque el ardid no es tal, no existe como tal. Y es difícil encontrar, te vuelvo a decir, ejemplo, aunque los hay. Este es uno, y es interesante porque es de ahora, esto tiene fecha 7 de julio, hace un mes atrás. No estoy hablando de un ejemplo de hace 15 años donde no estábamos capacitados ni nada por no. Es algo reciente. Y la otra sentencia... Espere, antes que vaya con el último con el segundo fallo, le cuento que el gobierno va a dictar este mes el decreto que va a actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para que no afecte la paritaria por los trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando? Se abrieron las paritarias y están aumentando los salarios, con lo cual vuelven a entrar todos en ganancia. Entonces están viendo.
¿Qué es lo que está pasando en este momento? Se está discutiendo el porcentaje de aumento del mínimo no imponible. Sí. Mientras que obviamente Economía pide que sea poquitito a poquitito, el Congreso dice hambre y lo más. Recuerda que estaba Sergio Massa en el medio. Sí, sí. Tanto así que Massa empezó a hablar con Mercedes Marcó del Pont para que no interviniera Martín Guzmán. Con lo cual, Martín Guzmán dijo, muchacho, yo tengo que estar en el medio de todo esto porque yo sé que hizo los números. No, el ente de recaudatorio no decide, sino que el ente recaudatorio aplica lo que yo decido en todo caso, que soy el jefe. Con lo cual hicieron trascender la información para que justamente se entienda. El monto final actualizado no está determinado, ya que Economía quiere saber cuánto terminan de cerrarse los acuerdos paritarios más grandes. Claro. Por eso en las próximas horas vamos a ver cómo están cerrando. O sea, los apuró Guzmán a Moroni para que se conozcan esto. Por ejemplo, hace muy pocas horas se acaba de comenzar el de comercio y se cerró el de comercio con un aumento de aproximadamente el 9% adicional y un bonus de 4.000 pesos que se estaría dando. O sea que y estaría cerca de un 45%. Vamos a poner números, todas van a estar entre 45 y 49%. Claro. Van a ese perfil, todas con ajuste, ajuste en el mes de febrero. Quizás antes. Por eso digo, va a ver si ahí cuál va a ser el volumen o el número que se va a fijar. Pero estar atento porque este mes... Cuando salió la reforma del mínimo no imponible de los 150.000 pesos, dijimos, las paritarias no están cerradas, acá lo comentamos, las paritarias no están cerradas y estos 150.000 a 173 no van a tener una vida útil como para hacer todo lo que tienen que hacer. Sabíamos que la paritaria la iban a reabrir porque estamos en elecciones y los sindicalistas que no le dieron puestos en las listas van a tratar de cobrarle al gobierno por no haber tenido puestos en las listas, aumentando la paritaria con sus muchachos. Facturar. Y por el otro lado, Massa ya había dicho que en septiembre íbamos a tener una nueva cifra, pero cuando se analizó en el Congreso ya había quedado de modé o desactualizado el volumen que se había hablado. Sí, es así. Bueno, voy al último tema. Ya tenemos 1 hora y algo de programa. Telmex Argentina. El uso del suelo para las empresas que tienen como actividad un servicio público, en este caso de telecomunicaciones. El servicio público de telecomunicaciones que utiliza el suelo no puede estar grabada con otros impuestos que incidan sobre esto. Una incidencia importante, 4.1, bien fundamentada, pero basada en la autonomía de las provincias sobre la posibilidad de grabar. Y acá estamos hablando del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no de una provincia como tal. La posibilidad de grabar las antenas es acá, es lo que estamos hablando. Las antenas que transmiten tanto datos como comunicaciones. Y la Corte dijo que eso estaba regulado por una ley de vieja data y que esa ley eximía de todo impuesto futuro. Con lo cual, desde el año 72, rige en los impuestos creados por esta ley y no otra. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas provincias que están, como decíamos antes, tratando de obtener ingresos de donde sea. Y acá es donde tratan de aplicar las garras, como decimos, ¿no es cierto? Tratar de cobrar en donde puedan llegar con cualquier tipo de actividad. Así que... Final, doctor, para recordar que a comienzo de semana la AFIP lanzó cautelar a 2.000 empresas para darle instrucciones de cómo tiene que devolver los ATP recibidos, porque esas empresas compraron dólares. Estaba prohibido, primero te dieron el ATP, después te dijeron que vos no podías, dijeron que vos no podías comprar dólares. De distribuir dividendos. Aquel que se había comprado quedó adentro. Claro. Ahora te piden que aunque esté fundido, devuélvanse el ATP, porque vendiste, porque compraste los dólares. Lo que pasa es que hay empresas
que no están declaradas como importadoras y compraron dólares. Entonces, hay algún problemita muy grande que cayeron este tendal de 2.000 empresas. Hay un par muy grandes Ajá. que van a tener que sentarse a dar explicaciones de por qué sus contadores los tienen mal registrados ante la FIP. Bueno, no es un problema de compra de 200 No, dólares. no. Es un problema de lo que dice que los muchachos dijeron, en este cuadrito no nos vamos a marcar por si acaso. Claro, claro. Y están teniendo problemas. Doctor, Famoso nos estamos cuadrito. despidiendo después de un extenso programa con dos muy buenos invitados y con una ausencia de Guillermo Guer por el mejor hecho posible, que Sí. es el nacimiento de un nuevo hijo. Gracias, doctor Al contrario. Jorge Haddad, por toda esta edición. Maxi Lagorio, la parte técnica, también muchas gracias por todo lo realizado. Por mi parte, Claudio Quirotini, le dice a ustedes muchas gracias por haber estado en esta edición de Sin Saco Fiscal. Si tienen ganas, mañana a las 19 horas nos encontramos con Sin Saco Energía, con Fernando Meiter y con Julieta Lagorio. Y si quiere el día jueves, pues Sin Saco Política, con Cara Skylerini y Pablo Olivera da Silva. Y con el doctor Haddad nos encontramos el próximo día domingo en Sin Saco y Sin Corbata. Lunes, Sin Saco Tecambis con Marcelo García Sellal y Cristian Atance. A full con los programas de Sin Saco. Muy bueno el programa de ayer, perdón, pero muy bueno, lo estuve escuchando. Estamos haciendo, lástima que se nos fue Fer, sí. Pero estamos haciendo un salpicado muy interesante. Muy lindo. No sé si va a empezar ahí dando vuelta a Gerte Guillermo en algunos días, día por medio. Puede. Vamos a ver si picotea. Sí. Gracias a todos ustedes. En este momento termina Sin Saco Fiscal. Gracias.